Los referentes del ámbito empresario, político y sindical y las opiniones más calificadas están en Impacto Económico, Enfoque Regional, Opinión Profesional, el poder de las ideas en acción. Impacto Económico, un compromiso con la libre iniciativa privada. Sancor Seguros. Bienvenidos, gracias por estar. La propuesta para hoy es compartir la tercera parte de las entrevistas que grabáramos en la experiencia IDEA Vaca Muerta. Mi comentario editorial sobre la corrupción K. Se confirmó el procesamiento con prisión preventiva de la expresidenta, de Julio De Vido, de Ricardo Jaime, exsecretario de Transporte, de varios empresarios por sobornos en el sistema ferroviario. Recordemos que aquí también estuvo el tema de la tragedia de Once, en el que murieron muchas personas. Vamos a comenzar con un tema, a mi juicio, estratégico, como es el del comercio internacional, y tiene que ver más concretamente con el acuerdo Mercosur-Unión Europea, para poner el tema en la mesa y dar un breve esquema de este acuerdo. Consiste en justamente un acuerdo de libre comercio por el cual un grupo de productos de origen nacional van a ingresar a la Comunidad Económica Europea, a la Unión Europea, productos de la Unión Europea que van a poder ingresar al Mercosur. Hay distintos grupos de productos con distintos tiempos, distintos periodos de adaptación. Este acuerdo debe ser refrendado por el Parlamento de la Unión Europea, por el Parlamento o los congresos de los países del Mercosur. Y para comenzar a analizar este tema, convocamos al licenciado Marcelo Loyarte, es gerente general de CAFI, la cámara que agrupa a las empresas frutícolas, y al contador Fernando Spoliansky. Además, posee un posgrado en economía, es integrante de UNE, agrupación por la cual fue concejal. ¿Cómo les va? Bienvenidos. Gracias por la invitación. Por favor, un gusto. Bueno, primer comentario, primera reflexión sobre este acuerdo a nivel país. Bueno, desde la Cámara estamos conformes con que se haya finalmente materializado. Durante muchos años venimos trabajando junto a Federcitrus, que es nuestra colega en el sector citrícola. Recordemos que entre el sector citrícola y el sector de manzanas y peras representan el 92% de la exportación de frutas de Argentina. Y venimos trabajando juntos durante muchos años para que se avance en el acuerdo Unión Europea-Mercosur para los dos sectores. La Unión Europea es un mercado muy importante y un mercado donde estamos consolidados, pero realmente los aranceles con los cuales entra nuestra fruta nos dejan en una posición desventajosa con respecto a nuestros competidores, particularmente Chile y Sudáfrica. Así que, en principio, digamos, si bien no conocemos la letra chica del acuerdo, parecería ser que manzanas y peras está en la canasta de los productos que entrarían en el momento que el acuerdo entre en vigencia con arancel cero. Pero bueno, todavía tenemos que conocer cuáles son las condiciones previas y un poco más la letra chica. Pero incluso esa condición de nosotros poder ingresar con arancel cero y que ellos puedan ingresar con arancel cero fue una propuesta que la trabajamos durante mucho tiempo, primero como sector productor y exportador en Argentina, después se discutió en el marco del Mercosur. Brasil es un productor y exportador de frutas muy fuerte, y finalmente se llegó a un punto de acuerdo en el Mercosur para después negociar con la Unión Europea. Recordemos que este mecanismo es bastante complejo porque primero cada país tiene que ponerse de acuerdo en sus canastas de productos, qué es lo que va a ofrecer en la negociación cuando se junten los países del Mercosur. Después, cuando se juntan los países del Mercosur, hay que ponerse de acuerdo entre los países cuál va a ser la posición que se va a llevar, y del otro lado lo mismo para la Unión Europea. Con lo cual, todos estos años realmente fue mucho tiempo de reuniones en las que prácticamente no había avances. Por eso para nosotros es satisfactorio
saber que se pudo llevar por lo menos a esta instancia, ¿no? Recordemos que hace 20 años que se venía negociando este tratado, este acuerdo. Sí, tuvo distintas etapas, momentos en los cuales se avanzó más, se avanzó menos. En un momento determinado, dentro del marco del Mercosur, también hubo diferencias importantes. Brasil hablaba de velocidades diferentes, como que no todos los países podían ir a la misma velocidad. Y nos parece que también esta es una muy buena señal para mirar al Mercosur con otros ojos. Nosotros tenemos una opinión con respecto a que si nos fijamos en los hechos, hasta acá el Mercosur ha sido un lastre para la apertura de otros mercados, porque mientras otros países negocian país con país, nosotros como caso de Chile, siempre tenemos que ir de la mano del Mercosur. Hasta que nos ponemos de acuerdo en el Mercosur, es muy difícil poder avanzar. Y nos parece que el Mercosur ha tenido un impulso en estos últimos meses muy interesante, y creo que también es una oportunidad para mejorar las relaciones comerciales intra-Mercosur, particularmente con Brasil. Fernando, tu primera reflexión. Bueno, en principio, en términos conceptuales, me parece que acceder a Argentina, en este caso, a un tratado de libre comercio con la Comunidad Europea, me parece que es positivo. Eso para cualquier economía que aspire a un desarrollo económico mayor que el que tenemos en la actualidad. Pero también hay que sopesar, hay que poner en la balanza cómo accedemos a ese tratado de libre comercio. Por supuesto que primero hay que conocer cuáles son los puntos, la letra chica, que no lo conocemos. Hasta ahora es solo un anuncio. Esperemos que no sea meramente un anuncio preelectoral y que esto se pueda avanzar y finalmente concluir. Para esto, efectivamente, hace falta que los países de la Comunidad Europea aprueben a través del Parlamento Europeo y los miembros del Mercosur a través de sus congresos nacionales. Pero digo sopesar en el sentido de que Argentina, particularmente, porque es el país que conocemos, pero seguramente la mayoría de los países del Mercosur, excepto Brasil por una cuestión de escala de producción, hay que ver cómo uno accede a esos mercados y me refiero al grado de competitividad, digamos. Argentina es indudable que no tiene un desarrollo de ciencia y tecnología similar al que tienen los países europeos en muchos de sus bienes y de servicios. Eso lo deja en una desventaja comparativa muy fuerte, puntualmente en algunos sectores, y respecto de su costo de producción. Ni hablar de las cuestiones macroeconómicas, es decir, Argentina todavía no logra estabilizar ni siquiera su moneda, con lo cual estamos permanentemente, digamos, muy vulnerables, condicionados en determinadas cuestiones macroeconómicas que hacen que la inestabilidad económica nuestra sea muy profunda. Eso, competir contra países que están muy desarrollados en ciencia y tecnología, que tienen costos de producción mucho menores que los nuestros, bueno, habría que ver entonces en este intercambio de bienes y servicios sin aranceles, sin pararanceles, cómo se posiciona Argentina y qué es lo que verdaderamente podemos nosotros comercializar con el mundo en términos de beneficio y cuál es el beneficio de la Comunidad Europea en incorporar bienes en la Argentina sin ningún tipo de arancel. Digamos, si uno sopesa, equilibra eso y finalmente redunda en un beneficio económico para la Argentina y en un desarrollo de nuestra economía, por supuesto que uno está de acuerdo. Pero si eso va a significar un ingreso masivo de bienes y de servicios de mayor calidad a menor costo, bueno, ahí habría que ver qué pasa con la industria nacional y pensemos también que las grandes economías desarrolladas del mundo hoy son fuertemente subsidiadas también. Entonces habría que pensar y poner en la balanza todas las cuestiones antes de conocer la letra chica y en todo caso en ese desarrollo de la letra chica avanzar con algunas cuestiones un poco más, digamos, precavidas. Claro. Ahí en cuanto a las oportunidades, recordemos que la Unión Europea representa un mercado de 800 millones de personas, ¿no? Sí, sin duda. Yo coincido con lo que planteas. Me parece que nosotros tenemos asignaturas pendientes muy fuertes en términos de competitividad. Nosotros, mientras sigamos teniendo la carga fiscal que tenemos, la inoperatividad, los costos logísticos, por ejemplo, el tema de la fruta, que algunos por ahí han consultado estos días, si representa una amenaza para la importación de fruta de Europa. Brasil ya está importando fruta de Europa. Piensen ustedes que un camión que va del Valle hacia Brasil tiene un costo de flete de entre $5.000 y $6.000 y un contenedor que venga de Portugal a San Pablo entre $500 y $600. Hay una cuestión ahí logística, que es que los contenedores van llenos hacia el norte y vuelven vacíos, con lo cual vienen en contraflete, digamos, y es mucho más barato contratar un contenedor.
esa es una realidad que no tiene que ver con esto, pero sí coincido en que hay que generar las condiciones de competitividad, porque me parece que lo mejor que nos puede pasar es competir palmo a palmo. También tenemos ahí los desafíos de nuestro sistema educativo, nuestro sistema de ciencia y tecnología, apostar más a la investigación. Coincido en que nosotros nos tenemos que preparar para competir. Creo que, por lo menos por lo que se lee como trazo grueso, habría como cierto cronograma en el tiempo. Periodo, el tema es que aprovechemos ese tiempo. Ya lo hemos visto en otras oportunidades, que pasa el tiempo y no logramos nosotros, tanto sector público como privado, generar las condiciones como para que la competitividad realmente nos ponga en pie de igualdad frente a otros países, ¿no? Ahí recordemos que el periodo de adaptación va de los 10 a los 15 años, ¿no? Es importante, pero obviamente no nos podemos quedar dormidos. Esto es como decir, tenemos que jugar, no sé, el Mundial o la Copa América en X años, bueno, hay que empezar a entrenar. Indudablemente. Tiene que ser un proyecto a largo plazo, a mediano y largo plazo, con pautas preestablecidas, de modo tal de que al momento de que esto efectivamente se operativice, Argentina entre en un pie de igualdad, o el Mercosur en su conjunto, en un pie de igualdad a competir con, indudablemente, economías que están mucho más desarrolladas, que tienen una innovación tecnológica que nosotros no tenemos y que eso les permite tener costos de producción significativamente más bajos con mayor calidad. Así que eso tiene que ser un programa, así como el de la selección tiene que ser un proyecto hacia el futuro, exactamente lo mismo trasladado, en este caso, a este Tratado de Libre Comercio. Sí. Yo pondría mucho el acento en lo que vos planteas, Marcelo, reforma tributaria, reforma laboral. Obviamente este acuerdo, finalmente de concretarse, como tú indicas que va a ser así, no soluciona otros problemas. Por eso el tema de las reformas, y creo que lo central tiene que ver con esto, ¿no? Sí. Cuestión impositiva laboral, porque la tecnología se compra, o sea, es más rápido, creo, la adaptación. Sí, y además una reforma logística también, o sea... ¿Logística en qué sentido? Y nosotros tenemos que revisar, a ver, estamos muy lejos en términos de infraestructura, la infraestructura necesaria, mientras en el mundo más de 400 kilómetros se transporta en tren, se usa mucho menos el camión. Tenemos, si vos ves lo que es la componente tributaria en la tarifa del transporte, es altísima. Entonces, y tenemos que ver infraestructura por un lado, y por el otro lado la revisión de cómo facilitamos que se reduzcan algunos costos a nivel de logístico. Y otra cosa que también me parece muy clara, esto de es necesario que nuestra economía sea estable. O sea, nosotros necesitamos que nuestra economía sea estable, que los parámetros sean estables, que haya previsibilidad, que tengamos una tasa de interés razonable, que no tengamos inflación. Digamos, si esto representa una oportunidad. Ahora, nosotros nos tenemos que preparar para esa oportunidad. No podemos seguir siendo un país que tenga las tasas de inflación que tenemos, las tasas de interés que tenemos, la imprevisibilidad de no saber si hoy nos ponemos contentos porque la tasa de inflación pareciera ser el 2,6, es altísima. Necesitamos condiciones para que cuando realmente tengamos que salir a competir podamos hacerlo en igualdad de condiciones. Claro. Ahora, acá hay un tema que tiene que ver con lo siguiente. Si queremos aumentar el empleo, la creación de empleo formal en el sector privado está estancada desde hace años, disminuir la pobreza, algo distinto hay que hacer. Y yo creo que parte de las causas de esta decadencia tiene que ver con una economía cerrada históricamente en la Argentina, ¿no? ¿Coinciden? Yo coincido plenamente. Creo que Argentina ha perdido oportunidades históricas de hacer reformas profundas en su sistema impositivo, en su sistema de comercialización, en el sistema de traslado de la logística. Es carísimo trasladar la mercadería dentro del país, ni hablar hacia afuera. Y me parece que hace falta una gran inversión en infraestructura, en desarrollo aeroportuario, en recuperar la red ferroviaria, las rutas. Básico. Es cuestiones elementales y básicas. Argentina ha ido a un camino de fuerte endeudamiento externo, pero para financiar fundamentalmente gasto público. Eso de ninguna manera ningún país que ha logrado un desarrollo económico lo ha hecho con esta receta, digamos, lo ha hecho primero con profundas reformas tributarias y laborales, y luego aquellos países que accedieron al crédito internacional lo han hecho para desarrollar infraestructura local. Claro, exacto. De modo tal
inversión y permitir también capacidad de repago. Hoy la Argentina ha tomado una cantidad enorme de dólares en el exterior, tenemos una deuda que empieza a vencer a partir del 2020 muy significativa, pero ese dinero ha ido a financiar gasto público. Requiere indudablemente Argentina grandes reformas en todo sentido, estructurales, pero hasta aquí no ha habido un solo gobierno que lo haga, digamos, han financiado solamente, fundamentalmente tanto como interna como externamente, con recursos, pero eso ha ido a parar una bolsa, un agujero negro y lamentablemente hemos perdido oportunidades históricas, aun cuando la economía mundial en muchos años nos favoreció, ¿no? Digo, con el precio de las commodities, hemos perdido oportunidades históricas. Ojalá que este principio de acuerdo de Tratado de Libre Comercio entre Mercosur y Comunidad Europea sea el puntapié inicial para hacer las reformas profundas que Argentina necesita y nos permita competir con el mundo en igualdad de condiciones. Les propongo un paréntesis. Sí, ya venimos. Auspician este programa La Casa de las Herramientas. El uso de la factura digital te va a servir para mayor seguridad y agilizar el trámite con Edersa. Además, tendrás todo digitalizado en tu computadora y nos vas a ayudar a cuidar el medio ambiente. Imagínate hace 20 años acá. Había un viento ese día tremendo. Estábamos paseando con Laura. A mí ella me re gustaba, estaba enamorado, pero ella no tenía onda conmigo. Acá era todo tierra y el viento nos volaba los pelos. Bueno, yo tenía. Entonces vino una ráfaga de tierra, cerramos los ojos y cuando los abrimos pasó algo. Fue como si nos hubiéramos visto por primera vez y nos dimos un beso. Ahora ya no hay tierra. Está este parque hermoso, con un centro cultural. Por suerte, porque ahora podemos traer a nuestros hijos. ¡Qué linda estás, Neuquén! Municipalidad de Neuquén.